No, ya está, ¿vale? Ya está. Si tú no estás de acuerdo con que Kanye West es el Mesías, ok, pero a mí no me des la murga en los comentarios, por favor te lo pido, ¿eh? Tus dilemas internos, resuélvelos con tu familia, tus amigos, tu psicólogo, con quien tú quieras, pero a mí, olvídame, por favor, olvídame. Y sí, mientras siga lloviendo voy a tener que grabar aquí porque es que si no, no hay manera. Bueno, hola, comunidad Terdasian. Ese mensaje evidentemente no era para vosotros ni vosotras, era para el típico imbécil, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de Kanye West, no de su música. Eso lo voy a dejar para otro vídeo en el que hable única y exclusivamente de su música, pero hoy vamos a hablar de Kanye West. No, es que Kanye West es un vendehumos, un charlatán, un engreído, un arrogante. Sí. Para escuchar majaderías ya me veo el capítulo de South Park sobre Kanye West, ¿vale? A ver, que sí, que South Park tiene un montón de cosas que están súper bien, un montón de cosas, pero el capítulo sobre Kanye West, que se llama Fish Sticks, es una aberración. Y eso que él se lo tomó súper bien, pero bueno, es un capítulo en el que le ponen de subnormal narcisista. Vamos a ver. Vamos a empezar por ahí. Pues claro que es un narcisista, pero es que eso no significa que no tenga talento o que no sea absolutamente necesario para la humanidad. Y esto mismo es lo que dijo Jack Black cuando fue al show de Conan O'Brien, que vamos a verlo ahora mismo. Por cierto, cuando os pongo vídeos así es porque no puedo poneros el vídeo aquí, porque si no igual me eliminan mi vídeo por infringir el copyright y todo eso, ¿sabes? Entonces os los pongo aquí en la pantalla. ¿Sabes lo que te digo? It makes me mad that it feels like everyone is really mean to Kanye West. And it just, I'm sick of it. I've had it up to here, and it's like become like the popular thing to like pile on Kanye. Oh, everyone can agree Kanye's an asshole. Ha ha ha. And I don't agree. You don't agree? Well, I do agree that he is an asshole. I don't agree that he's not talented. Yes. Because people put those together, and they are wrong. He actually is really talented. Yeezus is like the best album out there. Yeah. Because he's a narcissist. Yes. I've thought a lot about this. You clearly it's have. the narcissism that kind of ruins the thing for people's thing. They're like, because he says he's the best. They're like, F you then. If you say you're the best, then I'm going to hate your art. Yeah. Oh, that's all I have to say. Bueno, Jack Black es mi actor preferido ever, o sea, es que le adoro. Además, es el protagonista de mi película preferida, que es School of Rock. Qué peliculón, de verdad. Por cierto, atención al LOL, es de Linklater. Whatever. O sea, es que es una película llena de detalles, de verdad. Bueno, tiene una secuencia que es magistral, que sale Jack Black como cantando una canción, haciendo los coros y los instrumentos de la canción y todo, y como haciendo cómo sería la performance, cómo sería la escenografía si él la cantara esa canción en un escenario. Y es que bueno, es una película que se mete con todo, a ver, se mete muchísimo con MTV y tal, pero vamos, que ¿te crees que yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que diga la película para que me guste la película? Evidentemente no. Ya sabéis que yo amo MTV por encima de todo, y Jack Black se mete mazo con MTV en esa película, porque además es que estoy segura de que Jack Black escribió el guión de esa película o algo. O sea, esa película tiene frases de Jack Black que son suyas. Y yo con esa película descubrí un montón de grupos que... A ver, yo ahora mismo no me pongo un disco de The Clash, ¿sabes? Pero respect a The Clash. Pero evidentemente teniendo a Ariana Grande o a De La Fuente, ¿te crees tú que me voy a poner yo un disco de The Clash? Bueno, a ver, ¿por dónde íbamos? Kanye West. Kanye West es un tío que se expresa de manera muy atropellada, muy desordenada, hace frases larguísimas, súper retorcidas, y luego lo remata diciendo que él es Dios. Entonces, claro, lo más fácil, lo más inmediato, sin profundizar ni nada, es decir, Kanye West es un payaso engreído. En 2005, la cadena estadounidense NBC hizo un programa especial para recaudar fondos para las víctimas del huracán Katrina, y en ese programa salía Kanye West. Entonces Kanye West dijo varias cosas, y una de las cosas de las que hablaba es de esto que pasó a raíz del huracán Katrina. Dos medios de comunicación publicaron estas dos fotos. La de arriba es una persona negra y la de abajo son dos personas blancas. Bueno, pues el pie de foto de la foto de arriba dice: un joven camina a través del agua después de haber saqueado una tienda en Nueva Orleans.
En la de abajo dice: 2 residentes caminan a través del agua después de haber encontrado pan y bebida en una tienda de Nueva Orleans. I hate the way they portray us in the media. If you see a black family, it says they're looting. See a white family, it says they're looking for food. And you know it's been 5 days because most of the people are black. And just to imagine if I was down there, and those are my people down there. So anybody out there that wants to do anything that we can help with the setup, the way America is set up to help the poor, the black people, the less well off as slow as possible. ¿Lo veis cómo se expresa de manera muy atropellada, tartamudeando mucho? Es imposible seguirle el hilo, es agotador. O sea, Kanye West, acaba las frases, por favor. Bueno, pues luego, después de decir todo esto, en un programa que estaba siendo emitido en directo en 2005, pues va y con sus santos guabazos dice esto. George Bush doesn't care about black people. Please call. ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto al presentador en plan, ¿qué acabas de decir? ¿Qué acabas de hacer? Se ha hecho el vacío en la atmósfera. O sea, ¿lo habéis visto? Mira. George Bush doesn't care about black people. Está el presentador en plan, ¿qué acabas de decir? No digas eso, estamos en 2005. O sea, hace 10 años, acusar al presidente de Estados Unidos y a los medios de comunicación de racismo era un auténtico ultraje. Bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Le descuartizaron por decir una cosa que era verdad, porque claro, ahora ya empezamos a ser más conscientes de que sigue habiendo un racismo brutal, no sé qué, Black Lives Matter, todas estas cosas, pero hace 10 años, bueno, hace 11 años, porque fue en el 2005, pues que tú no podías decir eso, es que no podías decir eso. Bueno, pues Kanye West lo dijo. Se salió del guión y lo dijo. Es que eso es lo que hace Kanye todo el rato, salirse del guión. O sea, a él le dicen, tú tienes que estar aquí, tienes que decir esto, esto y esto y tal. Y él dice, vale. Y luego hace lo que le sale del coño. O sea, Kanye West es una voz sin filtro. ¿Tú te das cuenta de esto? ¿Tú te das cuenta de lo importante que es esto? ¿Tú te das cuenta de lo importante que es tener una voz sin filtro en todas las épocas? Pues es que todas las voces tienen filtro, todas las voces tienen filtro. La mía tiene filtro. O sea, yo, que soy una irrelevant piece of shit, que puedo decir lo que me dé la gana, porque no tengo nada y no tengo nada que perder. ¿Qué más casos tenemos de Kanye West saliéndose del guión? Los VMA de 2009, cuando Taylor Swift ganó el premio y Kanye West se subió al escenario para decir que ese premio se lo merecía Beyoncé. Vamos a verlo también. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Claro, esta es la manera en la que hace Kanye las cosas. De manera poco ortodoxa y bastante maleducada, ¿no? O sea, él dice algo que todo el mundo está pensando, pero claro, lo dice así, se sube al escenario y es en plan, tío, pero deja a Taylor que termine el speech, luego ya si quieres tú das una rueda de prensa y ya cuentas tu movida, pero claro, es que es Kanye, es que también esa es la gracia. Vamos a ver más ejemplos. Los VMA de 2015, ganó un premio y él tenía 2 minutos para hacer su speech de agradecimiento y en lugar de eso hizo una disertación de 15 minutos en la que básicamente decía a todos los que estaban ahí, a todos los artistas y músicos que estaban ahí, les decía, sois lamentables, no estáis utilizando vuestra voz para cosas importantes. Vamos a verlo. I am honored to present the 2015 Vanguard Award to my friend Kanye West. Sometimes I feel like I died for the artist's opinion. For an artist to be able to have an opinion after they were successful. And look at that. You know how many times MTV ran that footage again? Because it got them more ratings. You know how many times they announced Taylor was going to give me the award? Because it got them more ratings. I still don't understand award shows. I don't understand how they get 5 people who work their entire life, sold records, sold concert tickets, to come, stand on a carpet, and for the first time in their life be judged on a chopping block and have the opportunity to be considered a loser. I will die for the art
can say to my artists, my fellow artists, just worry how you feel at the time, man. I'm confident. I believe in myself. We the millennials, bro. This is a new mentality. We're not gonna control our kids with brands. We're not gonna teach low self-esteem and hate to our kids. We're gonna teach our kids that they can be something. We're gonna teach our kids that they can stand up for themselves. We're gonna teach our kids to believe in themselves. It don't matter though, cause it ain't about me. It's about ideas, bro. New ideas. People with ideas. People who believe in truth. And yes, as you probably could have guessed by this moment, I have decided in 2020 to run for president. Es que no me apetece hablar, no me apetece escuchar mi voz después de oír esto. Bueno, y el último ejemplo de Kanye West saliéndose del guión, pues lo que pasó el otro día en su concierto, que de repente paró el concierto, hizo una disertación de media hora metiéndose con MTV, con la radio, con Beyoncé, con Jay-Z, con todo el mundo, y luego se largó. Y ahora está ingresado en un hospital, dicen que ha tenido un brote psicótico, yo eso no, ahí veo yo muchas lagunas. Ya no lo contará él lo que ha pasado, o Kim Kardashian o alguien, porque yo no me creo mucho lo que dicen. MTV, fuck you, once again, as always. I went down 7 years of my life of motherfuckers hating me for saying Beyonce had the best video. So when I talk about MTV, let me explain something. I was hurt. Beyonce, I was hurt. MTV told me, Mr. West, out of respect to you, I will let you know that Beyonce is winning the video tonight for Formation over Hotline Bling and Famous. They told me beforehand so I wouldn't run on stage. Hey bro, y'all ain't gotta fuck with me, but you know I got the vision and you know I'ma keep it real with you. I am putting my career, my life, my public well-standing at risk when I talk to y'all like this. Beyonce, I was hurt. Cause I heard that you said you wouldn't perform unless you won Video of the Year over me and over Hotline Bling. But sometimes we be playing the politics too much and forgetting who we are. Just to win. Fuck winning. Fuck looking cool. Fuck looking cool. Fuck being cool. Fuck all that, bruh. I've been sent here to give y'all my truth, even at the risk of my own life, even at the risk of my own success, my own career. I've been sent here to give y'all the truth. Jay-Z, call me, bruh. You still ain't called me. Ese rant, a ver, no lo vamos a ver entero porque dura 20 minutos, pero era muy necesario, es lo que quiero decir. Pues la cosa es que en ese mismo concierto, en otro momento, hace otro rant un poco más breve, en el que dice que él no votó en las últimas elecciones a presidente de Estados Unidos, pero si lo hubiera hecho, habría votado a Donald Trump. Claro, ¿qué pasa? Que Donald Trump, todos sabemos que es un ser que no, ¿vale? Es un ser que no. Entonces, Kanye West, que es una voz sin filtro, que dice lo que le da la gana, va y dice que él habría votado a Donald Trump. Y encima Kanye West seguramente
tiene información de las cosas turbias que pasan ahí dentro, que sí, llamadme conspiranoica y lo que queráis, pero eso es así. Entonces, claro, yo pensé, a ver, ¿pero por qué ha ganado Donald Trump? ¿O qué méritos podemos darle a Donald Trump? Es que Donald Trump ha hecho su campaña en internet, a base de memes. O sea, claro, es que realmente la política en Estados Unidos tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con el show. O sea, los políticos van a los talk shows, van a Jimmy Kimmel, a Ellen DeGeneres, a Jimmy Fallon, van a hablar, o sea, los políticos allí son celebrities, ¿no? Entonces, claro, pensé, joder, claro, es que eso, por ejemplo, en España, es que eso no tiene nada que ver, o sea, estamos como muy alejados de ese tipo de política, que yo no estoy diciendo que sea una buena política o una mala, o sea, no sé, me da igual, pero me parece muchísimo más interesante la de Estados Unidos, o sea, interesante como desde el punto de vista de fenómeno social, ¿no? O sea, es el show, es la performance, o sea, en Estados Unidos la política es performance. Y claro, en España eso no tiene nada que ver, o sea, en España y en otros países la política es en plan, los políticos están allí, nosotros como que no tenemos nada que ver con ellos. A ver, a mí cuando me dicen, no, es que Teresa política, pero que yo no soy política, ¿cómo voy a ser yo política? O sea, a mí la política me interesa, no sé mucho de política, de hecho no sé casi nada, pero la política me interesa. Lo que no me interesa es lo que dicen los políticos. Nada de lo que dicen me interesa, o sea, pero vamos a ver, esto no puede ser solo yo. A ver, pregunta. ¿Vosotros alguna vez le habéis escuchado a un político decir una frase brillante o una reflexión brillante o una cosa que tú digas, ¡buah, chaval! ¡Qué amazing! Porque yo nunca, o sea, la frase más brillante de política que he oído en mi vida la dijo Paris Hilton en este meme. O sea, es que después de esto, nada de lo que diga nadie, nunca, ningún político de nada, ever, podrá estar a la altura de este meme, nunca. O sea, por eso yo digo que soy de MTV, aunque Kanye West y Jack Black critiquen MTV, o sea, yo no estoy cegada por MTV. MTV es una cosa que me interesa, pero me encanta que Kanye West lo critique, de hecho es que eso también forma parte de MTV, o sea, es como que está todo, es todo, o sea... Bueno, ya para terminar este vídeo vamos a ver una cosa que dijo Kanye West, es una historia que cuenta él de una conversación que tuvo con Jay-Z, que me parece right on point, ¿vale? So accurate, it hurts. We were on the jet flying back to New York, partying. I think we were watching Mean Girls. And that's how we partied. And on the plane back, we started arguing about what were the best movies. And all my best movies are like Coming to America, Meet the Parents, and all Jay's movies is like gangster movies. It's like Godfather, 1, 2, Casino, Scarface, Goodfellas. I was like, hey, Jay, you like any movies about like regular people? Kanye, gracias otra vez.